Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Lapso, Tiempo de Psicología. El día de hoy tenemos a Eli otra vez, estamos muy felices porque funcionaron todas estas... ¿De qué color son tú, Perdón. Funcionaron todas como las súplicas para volverla a traer. Tuvimos que rogarle, no es cierto, pero... ¿Le pagamos? No. Pues el día de hoy está aquí acompañándonos otra vez Eli. Recuerden un poquito de su currículum. Ella tiene la licenciatura en Psicología, tiene la licenciatura en Derecho y tienes... un posgrado en Derecho Penal. Un posgrado en Derecho Penal y diplomado en Criminología también. Tengo varios diplomados en Criminología. Entonces, bueno, ya saben, vean el otro video que hicimos con ella para que tengan la introducción. Pero bueno, pues muchísimas gracias Eli por estar aquí otra vez, por haber venido a acompañarnos y a presentar este tema que, híjole, yo creo que es algo bien interesante, muy polémico y que tenemos que hablar de esto, ¿no? El tema de hoy es racismo y violencia, un estudio de caso. Vamos a estar hablando del caso de George Floyd, que es el que vamos a tomar un poquito para ejemplificar algunas cosas, pero bueno, el tema principal es el racismo y la violencia, ¿cierto? Así es. Buenas tardes y bueno, les agradezco muchísimo otra vez por invitarme. No es verdad que me tuvieron que decir mucho. Yo encantada de trabajar con ustedes, participar aquí en el programa Lapso. Se me hace algo muy interesante, un proyecto muy importante para nosotros que cursamos o que estudiamos la carrera de psicología. Bueno, en cuanto al racismo, vamos a platicar hoy. Ya saben cómo yo me gusta meterme de lleno al tema y me gustaría saber sus comentarios, que fuéramos un poquito más de interacción para que esto fluya. Hablando de racismo, bueno, ¿qué sería el racismo para ustedes? ¿O qué es lo que se entiende por racismo? Me gustaría que las personas que se vayan conectando nos vayan poniendo por ahí su punto de vista en cuanto al racismo. ¿Qué entienden ustedes por racismo, maestra? ¿Usted qué entiende? Bueno, para mí la palabra racismo sería una discriminación a partir de la raza, que sería la cuestión del color de piel o el lugar donde naces. Pues. Bueno, vamos a ver un poquito de historia, ¿sí? Me voy a regresar un poquito a la historia para platicar desde dónde viene esta parte del racismo. Hace muchos años, cuando de principio existían las partes de los esclavos, cuando el poder de un país se hacía de acuerdo a esa situación de ganar terreno, ¿no? Uh-huh. Cuando había una invasión, llegaban, se asentaban en ese lugar y las personas que vivían o que habitaban, pues se las llevaban y las comenzaban a vender, las comercializaban y bueno, ellos los esclavizaban. Las personas que eran esclavos, para que no se malentiendan, no solamente fueron personas de raza negra, sino que también existieron de todo tipo de personas. Por ejemplo, en Grecia, en Roma, pues eran de las mismas ciudades aledañas que llegaban e invadían y esas personas se las llevaban y por ende, pues obviamente que las vendían. Claro. El esclavo, aquí en México también llegó, al igual que en Estados Unidos y en todo el mundo, y se dio como más fijación a las personas de raza negra. Sin embargo, estas personas no eran consideradas como tal. Un esclavo en latín significa res, o se dice res, que significa cosa, o sea que era un objeto. No tenía derechos, no era una persona, no se consideraba como tal. Al no considerarse como tal y considerarse una cosa, se podía heredar, se podía vender, se podía transmitir. O sea, nunca quitaba su yugo aquí en México de la calidad de ser esclavo. Por ejemplo, en Roma existieron los esclavos libertos, cuando el amo liberaba a ese esclavo y entonces él tenía todos los derechos como una persona. Sin embargo, aquí en México no. Aquí en México una persona era esclavo, nacía y moría siendo esclavo. Entonces ellos podían hacer lo que quisieran con estas personas. Si tenían hijos, ellos decidían si se los dejaban a las madres o si los vendían. Así era como funcionaba. Uh-huh. Si la persona fallecía, por ejemplo, en la parte del derecho, el esclavo, el que nacía o el esclavo como tal, lo podían heredar. O sea, eran parte de su propiedad. No dejaba de ser esclavo ni siquiera con la muerte de su amo. Esto, obviamente, que trascendió durante muchísimo tiempo. Aquí en México se abole la esclavitud en el año de 1800, o más o menos en el 1814, 16, antes de culminar la independencia de México, que fue en 1821. Un poco antes se abolió la esclavitud.
¿sí? En la Constitución de 1857, que es la primera constitución como tal de un pueblo mexicano independiente, se dice en el segundo artículo que en México no existe la esclavitud, se abolió. Okay. Entonces, esa categoría que se consideraba como esclavos pasaron a ser personas. Imagínense lo importante que fue aquí en México. Claro. De hecho, nosotros fuimos reconocidos por la UNESCO como uno de los países principales que más alojó a las personas que tenían una calidad de esclavos en otros países. El sueño de los esclavos era llegar aquí a México porque inmediatamente se abolía esa condición de esclavo y se le naturalizaba como mexicano. Entonces, en otros países se le regresaba a su país para que ahí le aplicaran la pena de muerte. Entonces, imagínense la relevancia que tuvo y la importancia aquí en México. Actualmente en el artículo 1 constitucional nos habla de dos cosas. La primera es que no existe la esclavitud aquí en México, lo mismo que cualquier persona que tenga calidad de esclavo en su país, aquí en México se le va a quitar esa condición y se le va a acoger con las leyes mexicanas. Y en el último de los párrafos nos habla de la discriminación. Porque ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es el racismo, que no solamente se entiende por el color de la piel, ¿sí? Pero ahorita hablamos de ese artículo, de ese párrafo, del artículo 1, que nos habla de la discriminación. En cuanto a Estados Unidos, un poquito de historia, Abraham Lincoln abole lo que es la esclavitud en aquel tiempo. Entonces, para él ya no existía la esclavitud. Sin embargo, las personas que habían tenido esa condición, que eran personas de color, ellos pues seguían siendo abusados en cuanto a sus derechos, o sea, no se los daban como tal. Nacen aquí grandes figuras como Martin Luther King, que me imagino que muchos ya saben quién es. Martin Luther King fue uno de los inspiradores para que se les dieran los mismos derechos tanto a las personas de color, de colores de piel negra, a las personas de color blanco. Entonces ellos pedían la igualdad y pedían que se sumaran a la misma forma de derechos y obligaciones. Claro. Porque pues obviamente que ya no existía la esclavitud como tal, sin embargo se seguían ejerciendo esta parte opresora por parte del gobierno y de las personas que se sentían que por el color de piel, que era blanca, pues tenían mayor poder o mayor estatus para que libertades, así es, libertades, sí, claro, y derechos. Entonces, en esta faceta, obviamente que Martin Luther King comienza con un gran discurso que se llama Yo tengo un sueño, tenía un sueño. Es uno de los grandes discursos, para aquellos que les gusta el liderazgo, véanlo, es uno de los grandes discursos donde hace sentir y vibrar a todo un país. ¿Por qué? Porque no solamente intervinieron personas de color, sino también había estadounidenses que eran blancos, de ojos de color, y ellos también estaban en contra de esas desventajas que tenían la clase de raza negra. Claro. Posteriormente, bueno, viene también Nelson Mandela, que es otro de los inspiradores, que también estuvo luchando contra esta parte de la unión y de que todo fuera en cuanto a derechos y obligaciones de la misma manera, tanto para la gente de color negro y a las personas de color blanco. Antes de seguir con este tema, tuvimos un pequeño conflicto, para que no lo tomen a mal, claro, precisamente de cómo nombrar a las personas afroamericanas, porque bueno, así lo estamos nombrando quizás porque vienen de África y bueno, están dentro de América. Sin embargo, pues era lo que estábamos hablando, que también el término no vaya a generar controversia en cuanto a que claro, es una parte de discriminación, porque no lo es. De hecho, lo buscamos, ¿verdad? Claro. Y nos salió lo mismo. De raza negra, persona de raza negra. Así es. Entonces, bueno, continuando con esto, dentro de la historia ha habido diferentes situaciones donde se han expuesto este tipo de derechos que se les dé de manera general a todas las personas sin que exista ningún tipo de altercado por su color de piel, por su situación económica, que ahí hablaríamos de la parte de la discriminación, que viene dentro del artículo 1 que les conté hace ratito. La discriminación dice que no se debe de hacer ni por su origen, ni por su etnia, ni por su color de piel, ni por su inclinación sexual, ni por su religión, ni nada por el estilo, ni siquiera por su dialecto, su lenguaje. Bien, entonces, bueno, si nosotros seguimos con esta parte del racismo, continuamos con los años y si se fijan, estamos hablando de una época muy, 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 muy antigua. Claro. Sí, estamos hablando del 1820, aquí en México.
1821, donde ya se abolió todo esto y estamos en el 2020, que ya estamos hablando de bastantes años posteriores, donde siguen existiendo estos actos raciales. Claro, sí, totalmente. De hecho, somos un país con altos índices en la cuestión del racismo y el clasismo, ¿no? Entre nosotros mismos nos discriminamos, entre nosotros mismos empezamos con comentarios agresivos en cuanto a la cuestión de que si uno tiene la piel un poquito más blanca y uno un poquito más morena, y toda la cuestión que implica la discriminación hacia esto. Sí, de hecho la discriminación no solamente es, y estamos hablando de racismos, no solamente es a las personas de color de piel. Por ejemplo, si citamos un poquito a Hitler, que es uno de los grandes líderes también, considerado líder, que quizás para muchos es un líder negativo por todo lo que propició, el hecho de lo que él buscaba era la sangre pura de los alemanes. Siendo de que, bueno, él provenía de una madre judía o de un padre judío. No recuerdo muy bien cuál de los dos era el judío, pero él provenía de un padre judío. Sin embargo, aquí estamos hablando de un desplazamiento de odio que sentía, yo creo que hacia su padre o su madre, y lo tradujo con matar a todos los judíos. Y no estamos hablando de la condición de la piel, estamos hablando de la condición de que no era un alemán puro, siendo de que algunas personas eran de piel blanca y de ojos de color, pero para él, mientras no tuvieran la categoría de ser un alemán puro, entonces esa persona no tenía por qué vivir. En ese momento, si nosotros hablamos en cuanto a la parte del racismo, porque el nazi o los nazis se consideran como los racistas, vamos a entender que el nazi es un partido político que existió en aquella época. Entonces, Hitler representaba a ese partido político de los nazis y fue cuando él se posicionó como presidente o como dirigente del país. Al nacionalsocialismo. Ajá, pero de ahí muchas personas tomaron su ejemplo para continuar con estos actos raciales y entonces lo tradujeron a que los nazis son las personas que son racistas y que en dado momento pues atacan a las personas que no tienen su condición de origen o su condición de piel. Por lo regular, este grupo de personas que son también como, digámoslo, un tipo de pandilla o un grupo social muy reducido, que por lo regular se da en Estados Unidos, son personas blancas de ojos de color y que son nativas de Estados Unidos como tal. Siendo de que, bueno, la República es un ¿cómo puedo decirlo? Un refrito de todos los países, porque realmente no tienen personas nativas como tal, sino que son muy pocos. Y los nativos originales eran los indios de hace muchísimos años, que fueron la primera raza existente en Estados Unidos y que eran los piel roja. Entonces, realmente esos son los nativos de Estados Unidos. Y que también son discriminados, ¿no? Y que también son discriminados, ya que ellos viven en un solo sector. Claro. ¿Sí? Como aquí en México, si hablamos en cuanto al racismo, con las personas que son originarias de aquí, que son los indígenas, los verdaderos iniciadores de este país, ¿sí? Entonces, bueno, a pesar de que la Constitución también nos pone por ahí una anotación de los derechos que existen para los indígenas, de acuerdo al artículo 2 constitucional, no estamos respetando tampoco sus derechos. Díganme nada más como pequeña pregunta, ¿cuántas personas no llegamos y negociamos con ellos sus productos? Claro, sí. ¿Sí? Y estaba leyendo por ahí un comentario que ponían que por qué, por ejemplo, si era como un tipo meme, yo me imagino, porque hablaba precisamente de que por qué yo no llego a, no sé, a Liverpool y quiero comprar una... A regatear. Perdón por decir marcas. Llego a tal almacén a regatear, ¿no? Ajá, voy a llegar y, ay, pues ¿cuánto es lo menos de esta prenda, no? Cuesta 5,000 pesos. ¿Cuánto es lo menos? ¿En cuánto me lo dejas? Y entonces, si me llevo estas dos, que me haces un descuento. Y si no me hace el descuento, pues no le compro. Pero si yo llego con una persona indígena, por lo regular, yo no valoro su trabajo. Y yo le digo, ¿cuánto es lo menos? Y si no me lo dejan lo menos, ya no se lo compré. Entonces, fue algo muy chistoso porque sí era una comparativa de que nosotros, yendo a una tienda que tiene prestigio, que tiene nombre, para nosotros vernos bien, no voy a regatear. Llego y compro y pago lo que sea, lo que me cobre, ¿sí? Esas mismas prendas que son hechas o elaboradas por las manos indígenas, las pueden vender en una plaza con una marca totalmente diferente, pero es una marca reconocida, y entonces yo la voy a comprar en lo que me lo vendan.
pero a una persona que realmente se dedica a esto, pues no se la voy a comprar en ese costo, ¿sí? Desde ahí estamos siendo raciales. Por ahí hay unos videos que hicimos, intentamos ponérselos, pero tuvimos unas pequeñas fallas en cuanto a los actos discriminatorios y los actos raciales que existen y la violencia que se ejerce sobre ellos. Hay uno particularmente que le estaba mostrando aquí a la maestra Fernanda, donde nos habla precisamente de las personas de color que fueron atacadas por policías. O sea, no solamente el asunto del que vamos a hablar, el caso de George Floyd, sino que también acá en Texas se hizo un acto de violencia total, donde eran adolescentes de 14 años, una niña de 14 años, que venían de un evento, de una alberca pública, y fueron atacados por personal de la policía y comenzaron a golpearlos sin existir ninguna causa justificada, porque no estaban cometiendo ningún delito, solamente por su color de piel. Igual les podemos dejar el link en los comentarios para que más adelante lo puedan revisar y puedan comprender un poquito de lo que hablamos. Sí. Entonces, esos actos de violencia, ¿por qué existen esos actos de violencia? Porque el ser humano es capaz de lastimar a otro solamente por no tener su condición en similitud, ya sea de piel, o ya sea una condición económica, o ya sea inclusive una condición intelectual. Claro. ¿Por qué somos capaces de ser tan agresivos? Claro, y fíjate, hay muchos experimentos sociales que yo he visto con respecto a esto, pero vi uno en específico que me gustó mucho. De hecho está en un programa en Netflix. El programa se llama 100 humanos, hacen muchos experimentos como para ver pues de cualquier cosa, un montón. Y ese experimento tenía que ver precisamente con qué tan asociada tenemos a la persona de raza negra con un delincuente, ¿sí? Y que realmente se ha visto en las estadísticas, en la literatura, en las noticias, etcétera, que hay una fuerte asociación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ponían un escenario en donde están las personas como en una especie de campo de tiro, como si fuera un gocha, y había unos obstáculos y salían personas de atrás, ¿no? Y ellos tenían que disparar lo más rápido posible a las personas que trajeran un arma. Unos traían un celular y otros traían un arma. Aquí el truco era que ellos pensaban que solo se estaba midiendo el tiempo de reacción, pero realmente el truco era que había al principio salía una niña, luego, pero la tercera aparición salían dos personas simultáneas, uno de raza blanca y uno de raza negra. Y hubo no recuerdo la estadística, pero hubo impresionante mayoría de sujetos que le apuntaron al de raza negra, que le dispararon al de raza negra cuando traía un celular, siendo que el de raza blanca traía la pistola, ¿no? Por ejemplo. A pesar de que era un sujeto que ya habían conocido anteriormente, o sea, una cara familiar, ¿sí? Entonces, híjole, este experimento me gustó mucho, se lo recomiendo mucho, y pues sí, así de fuerte están las cosas. Sí, de hecho, por no cubrir esos aspectos que nosotros exigimos como sociedad, es que llegamos a esta parte de la violencia y de la agresión. Si nosotros recordamos un poquito, siempre ha sido como manipulada esta parte donde nosotros nos hacen entender lo correcto y lo incorrecto, que es parte de la moral. Pero nosotros, yo siempre he dicho, tenemos una moral muy flexible, porque claro, cuando nos conviene, sí somos personas que no discriminamos, pero, señores, les aseguro que todos lo hemos hecho en algún momento. Sí, claro. ¿Sí? Discriminamos y no estamos hablando solamente de color de piel, porque aquí en México no es tanto la parte del color de piel, sino aquí existe el clasismo, como se acaba de mencionar hace un momento. Yo estaba viendo también por ahí un video donde manifiestan o hacen un experimento donde va una persona de blanca, güera, de ojos de color, muy bien vestida, llega a una tienda y automáticamente le empiezan a atender, le empiezan a mostrar las joyas, le empiezan a mostrar todo lo que tienen porque creen que es altamente potencial económica y obviamente que va a ser un buen comprador. Y llega otra persona y a esa persona, como no tiene la ropa cara, como no tiene los aspectos como esta persona que no es güera, que no es de ojos de color, entonces ahí entra la disyuntiva donde ya ni siquiera la atienden. Creo que nosotros lo hemos vivido dentro de nuestro mismo país. A mí me queda así como la espinita de que, por ejemplo, en Vallarta, por decir algunas playas, Vallarta, Cancún, de pronto vas caminando y ves que todo tiene sus negocios con las letras en inglés. O sea, todo lo que es la promoción es en inglés.
De hecho, en Ajijic no nos vemos tan lejos. Claro. Hasta huevos con chilaquiles dice en inglés. O sea, dices, no puede ser posible que dentro de mi mismo país existe el racismo porque a los mexicanos no los atienden. Ven tu ropa y se fijan si tienes condición económica o no para dejarte pasar a uno de los negocios. Claro. Entonces, desde ahí estamos ejerciendo esa parte de la discriminación y del racismo. ¿Quién da esa etiqueta? ¿O en qué momento se dio una etiqueta para decir que somos o no somos personas que podemos tener esa categoría de personas? ¿En qué momento vamos en una retroactividad en el tiempo donde estamos ya generalizando que yo, por ser blanco, tengo ciertos derechos y una persona que no tiene mi condición de color de piel no tiene ese derecho? Y estoy hablando de una condición de piel porque, por ejemplo, en las partes de los indígenas también son 100% discriminados. Claro, sí. Y también hay muchísima agresión física. Por ejemplo, en Guadalajara, y no quiero llegar a ser tendiente en cuanto a política, pero en Guadalajara se quitaron a todas las personas que vendían como comercio informal, llamados ambulantes. De acuerdo al gobernador, dijo que ya no iban a existir este tipo de personas que estuvieran en el ambulantaje, y por lo regular muchos indígenas se dedican a vender papitas o cosas así. Esto nadie me lo platicó, yo lo vi, observé, se me hizo una gran injusticia. Sin embargo, eran demasiados policías como para yo poder hacer algo al respecto. Llegan los policías, la señora tenía una pequeña, ¿qué se puede decir? Una pequeña canasta, pequeña, con unas papas y unos dulces por ahí. Llegan, le quitan la canasta, la avientan, la tumban a la persona y se la llevan detenida. La señora decía, espérame, es que solamente estoy vendiendo porque necesito comer, y ellos utilizaron la violencia. No era uno, eran aproximadamente como 7, 8 policías que hicieron este acto de violencia. Es aquí donde yo digo, bueno, ¿por qué en lugar de ser violentos con una persona que no está haciendo absolutamente nada ilegal, porque está vendiendo? El artículo 5 dice que se puede dedicar al oficio que uno desee siempre y cuando sea lícito. Entonces, está en contra de sus propios derechos. Sin embargo, ahí no lo vemos mal, o por lo menos en esa parte la gente no lo ve mal. ¿Qué pasaría si a un locatario, a una persona que fuera güero, de ojos azules, que tuviera cierto renombre o prestigio, le hacen exactamente lo mismo? Les aseguro que hasta en las noticias va a salir. Claro. ¿Sí? Les aseguro que todo el mundo va a decir, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué hacemos al respecto para evitar este tipo de racismo? No hacemos absolutamente nada. Lo fomentamos, de hecho, ¿no? La educación fomenta mucho este tipo de racismo, la educación que llevamos actualmente. Sí. De hecho, el presidente actual determinó que en las primarias, como se hace cada 6 años una reforma educativa, él dice, vamos a implementar lo que es el lenguaje natal, o sea, el náhuatl, lo vamos a implementar. Si están estudiando inglés, que esa no es nuestra lengua nativa, pues que estudien mejor una lengua que realmente está dentro de nuestro país, que ahí sería, pues bueno, el náhuatl. Pero, pues sí es un poco complicado porque no lo conocemos, pero imagínense, no conocemos ni siquiera nuestras raíces. Pero, sin embargo, sí conocemos a lo mejor la cultura de otros países y sí adoptamos muchas cuestiones norteamericanas, sí adaptamos muchas cuestiones que a lo mejor no son de nuestra condición, pero nosotros las seguimos adaptando. Que es el famoso malinchismo, ¿no? O sea, la cuestión del malinchismo, de cómo, que viene precisamente en el libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Hay un capítulo muy interesante que me gusta mucho que se llama Los hijos de la Malinche, precisamente, ¿no? Y es esta cuestión del malinchismo, de cómo uno que es mexicano, como mexicano, procuramos las cosas de otros países, los productos, la música, la televisión, todo, y no nada más que nos guste consumirlo de otros lados, sino que reprobamos lo que es local, ¿no? Claro, claro, inclusive digo, por eso se abrió el Tratado de Libre Comercio por ahí en los 90, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se abre el Tratado de Libre Comercio precisamente porque el consumismo era más hacia el exterior que hacia lo que eran nuestros productos que nosotros mismos generábamos. Inclusive decías, esto es mexicano, ay, no sirve. Esto es chino, eso sí sirve. O esto es de Estados Unidos, esto sí sirve. O sea, el clasismo siempre ha existido. Desafortunadamente, pues sí, la educación es parte importante de lo que nosotros también vamos adoptando. Precisamente, yo el otro día estaba platicando
¿cómo es posible que no existe un presidente de la República de origen indígena? ¿Por qué no existe ni siquiera un candidato que sea mujer? Bueno, ya tuvimos una, pero ella renunció a la candidatura. Pero hasta en eso utilizamos la discriminación, hasta en el género. Aquí en México así es. En Estados Unidos, si nosotros estamos hablando de otro país, pues claro que se van sobre la raza de color, pero aquí en México estamos siendo discriminatorios en la faceta de que eres mujer. De hecho, por eso existió la marcha feminista, y sin llegar a tocar tampoco los aspectos políticos, pero sí existe esta parte de la discriminación, hasta por una condición de género. No tenemos muchas oportunidades debido a que seguimos en un pueblo que tiene una cultura 100% machista, ¿sí? Que ya obviamente hemos evolucionado, no estamos diciendo que esto es algo general, pero sí existe todavía. En alguna ocasión a mí me dijeron que tenía todo para el trabajo, porque estaban ofreciéndome una coordinación, y me dijeron, tienes todo, tienes experiencia, tienes el título, tienes todo lo que yo necesito para este trabajo. Lo único malo en ti es que eres mujer. Wow. Entonces, por eso no me contrataron, por ser mujer. ¿Estamos hablando de actos de discriminación? Sí. Estamos hablando de actos que sobajan la calidad humana y que nosotros lo hacemos de manera consciente o inconsciente, porque aquí existen esos dos. O luego de manera consciente cuando yo lo quiero hacer con todo el dolo y la intención, o de manera inconsciente porque ya es algo que yo aprendí cuando era un niño. Y nuestros abuelos siempre fueron muy racistas, porque así fueron educados. Entonces, si recordamos un poquito de nuestros abuelos, yo recuerdo a mi abuelita que decía que esa persona es muy negra, no le hables. No, esa persona es muy negra, tú no eres negra, tú eres blanca, tú no le hables a esa persona. Mi abuelita decía eso, y mi abuelita no tenía esa educación. Y no era una mala persona, sin embargo es algo que ya tenían como, arraigado. Me imagino que arraigado, o es una costumbre que se manejó durante muchos años, porque bueno, mi abuelita ahorita tuviera más de 100 años, entonces también estamos hablando de otra época, estamos hablando cuando apenas estaba aboliendo la esclavitud y cuando apenas estaba contemplando lo que era un ser humano, una persona como tal, y darle esos derechos, ¿sí? Hablando de Estados Unidos y el caso que vamos a platicar. George Floyd. Vamos a entrar en ese tema. ¿Qué pasa con estos policías? No sé si han visto los videos, por ahí les dejamos los links al final para que ustedes puedan verificarlo, el antes y el después. Existieron 2 videos de este caso muy interesantes para estudio. El primero es el antes de que lo sometieran. Llega una patrulla, detiene el vehículo manifestando que hubo un reporte de una tienda que pagó él con un billete falso. Sin embargo, bueno, bajan a 2 personas que venían en el coche, su compañero, no le hacen absolutamente nada, pero a él sí empiezan a someterlo. Lo amagan. Amagar significa que te tomen de manera forzada, ya sea por el cuello, por el cuerpo, que te amaguen, eso es amagar, te tomen así. Y lo someten, lo hincan y lo empiezan a someter. Lo ponen contra la pared y empiezan a insultarlo. Esta persona no pone resistencia. No debían de haber utilizado la fuerza porque no existió una oposición por parte de él. O sea, él nunca se negó a participar en lo que le estaban pidiendo. Se lo bajan, lo ponen contra la pared, lo empiezan a revisar y se lo llevan. Él no pone resistencia. Eso es muy importante, claro. No pone resistencia. Cuando llega, son 4 policías, uno de ellos lo somete, lo pone en el piso, y bueno, me imagino que este video ya lo vieron ustedes porque fue viral, y si no lo han visto, les vamos a dejar el link. Lo ponen en el suelo, lo cuestan boca abajo, y el policía, uno de ellos, comienza a ponerle la rodilla en la parte del cuello. Esa persona suplica que por favor le quite la rodilla porque no puede respirar. Se lo suplica, o sea, no se lo está pidiendo, se lo está suplicando. No existe una rebeldía por parte de esta persona, para nada, no se opuso ni siquiera a la detención. No existe ningún acto justificable para lo que el policía estaba haciendo al momento de someterlo. La persona le está diciendo en múltiples ocasiones que no puede respirar, que por favor le quite el pie.
no puede respirar. Inclusive el policía hace caso omiso, voltea hacia otro lado y sigue oprimiendo con la rodilla. ¿Qué pasa con esta persona? Fallece en el hospital. Cuando llegan al hospital les dicen a los familiares que este señor ya está muerto. ¿Cómo falleció? Debido a que el policía le corta el suministro de oxígeno. Así es, le corta el suministro de oxígeno y entonces los policías son investigados. En primera no quedaron detenidos, siendo de que debieron de haberlo detenido desde el inicio y no lo hicieron. Dijeron que lo iban a revisar, que iban a verificar qué había pasado. No existe una justificante o no existe una causa que justifique el hecho. Sin embargo, bueno, cuando viene la presión, porque se hicieron manifestaciones en Estados Unidos por muchas personas, y no estoy hablando de raza de piel negra, estamos hablando de todo lo que fue Estados Unidos y Minneapolis, que fue donde se generó este asunto. Las personas fueron porque ya estaban cansadas de la violencia. Hay un video que no he podido encontrar, que me mandaron de allá de Estados Unidos, precisamente un amigo, que me mostró donde hay demasiada violencia en ese estado. Y toman niños, mujeres, adolescentes, y los golpean de la manera más brutal que se puedan imaginar. Esta condición o esta situación, ¿qué es lo que generó? Que la gente de Estados Unidos se levantara y empezara a hacer diferente tipo de marchas. ¿Qué fueron lo que obtuvieron ellos en la marcha que hicieron? Obtuvieron que el gobierno comenzara a lastimarlos, a excepción de la marcha que hubo aquí o de la manifestación que hubo aquí en Guadalajara. A excepción de esta, allá no existió ningún tipo de violencia por parte de la población. No tenían absolutamente nada, no tenían armas, no tenían absolutamente nada. Y fueron agredidos por la policía que resguardaba al gobernador. O sea, no puede ser posible que las personas que fueron a ejercer un derecho, porque la manifestación fue de manera pacífica, les hayan aventado gas lacrimógeno, les aventaron bombas de esas de humo, y les tenían balas de goma, les empezaron a tirar con las balas de goma. O sea, no es posible que exista la violencia por parte del gobierno hacia las personas que exigían un derecho. Y que esto que pasó con este señor fue como la gotita que derramó el vaso, porque ya existía demasiada violencia en el estado y en todo lo que es Estados Unidos. Sin embargo, aquí, bueno, ya sintió el alcalde la presión, y es cuando detienen a los policías y los están enjuiciando. Por ejemplo, me gustaría hablar un poquito del proceso que existe en Estados Unidos. En cuanto a materia penal, cuando existe un delito, hay estados de Estados Unidos que aplican la pena de muerte. No todos los estados, porque muchos generalizan de que en Estados Unidos se aplica la pena de muerte, y no es así. Solamente en algunos estados de ahí de la República de Estados Unidos. En otros existe la cadena perpetua. Sin embargo, ellos no fueron sancionados con la mayor penalidad. No fueron sancionados así. ¿Por qué? ¿Por qué no existió esa sanción? Si nosotros estamos hablando de actos de discriminación, de actos raciales y de actos que la gente no aprobó, porque realmente no existió una causa justificada, como lo dijimos hace un momentito, no existió esa causa justificada, y por ende, ¿por qué las autoridades no aplicaron una sanción que realmente existiera o que correspondiera al acto que había ejecutado? Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, en esta tesitura o en esta línea nos damos cuenta precisamente de que una persona sí va a ser juzgada, porque hay personas afroamericanas que son juzgadas con la peor cadena perpetua, por ejemplo, con la peor sentencia o la peor pena que puede existir, ya sea la pena de muerte o la cadena perpetua. ¿Por qué entonces a estos actos que fueron tan excesivos, este abuso de autoridad, no se castigó de esta manera? ¿Sí? La familia, los amigos que conocían a este personaje decían que era una buena persona, que nunca había cometido ni siquiera un acto delictivo, no tenía ni siquiera un registro de ser delincuente, no tenía absolutamente nada, no había antecedentes penales. Entonces, ¿cuál fue la causa justificada por el hecho que se realizó? ¿Sí? Este tipo de actos o de situaciones pasa también en nuestro país. La única diferencia es que nosotros no lo vemos más allá.
¿sí? Hablando un poquito de lo que decía, de las tendencias en cuanto al color de piel, vamos a hablar un poquito acerca de la criminología. Y voy a citar al padre de la criminología, valga la redundancia, que es César Lombroso. César Lombroso decía que existía el criminal nato o el asesino nato, para muchos, de que te interesa este tipo de temas. Nos decía precisamente que tenía ciertas características físicas que eran la tendencia a la violencia o a ser una persona agresiva. Esas tendencias era en cuanto al mentón, que ya lo vimos en la pasada plática, la charla, y yo les dije que era el mentón, que era más ancho, la nariz más ancha, la frente más ancha, pero también el color de piel era oscura, era una piel negra. ¿Eso qué quería decir? Que eran más tendientes o tenían más tendencia a la parte de la agresión, ya que no existía una evolución como tal entre el ser humano pensante y el Homo sapiens, se había quedado en esa faceta. Entonces, como no había evolucionado, por eso seguía siendo una persona agresiva. De ahí es de donde se dice que es una de las partes de por qué el ser humano es agresivo, ¿sí? Que son cuestiones evolutivas. Ese señor se va directamente a lo que dice Darwin, a las teorías de Darwin, y entonces nos habla precisamente de la mala evolución que hubo entre el ser humano. Como no está del todo evolucionado, entonces es una persona tendiente a ser agresiva. Sin embargo, también volveremos a lo mismo que ya lo platicamos hace algunas semanas atrás. El cerebro, mientras es más grande, tiene mayor pensamiento. Entonces, en esta parte también decía él, que se gestaba o evolucionaba la parte de la agresión. Entonces, la agresión también era cerebral. Que bueno, de ahí podemos desprender varias teorías, que sean ciertas o no sean ciertas. Tomen ustedes la que mejor les parezca. Yo solamente les digo algunas teorías que existen dentro de la criminología, pero la agresión que existe en el ser humano cambió la idea que tenía César Lombroso cuando llega uno de los asesinos que más causó conmoción y que no llevaba ni siquiera el mismo perfil que hablaba de esta falta de evolución, que es Ted Bundy. Ted Bundy es una persona blanca y que sería un muy buen ejemplo del por qué este personaje, que era sumamente agresivo, ni siquiera el juez creía que lo era. Claro. O sea, ¿cómo es posible que esta persona jugó de tal manera con el sistema estadounidense cuando estaba comprobado que era responsable de los homicidios que se le estaban atribuyendo? ¿Por qué no lo quisieron sentenciar desde el principio? ¿Por qué permitieron que fuera su propio abogado durante muchas sesiones cuando ya se había escapado el señor y todavía le seguían dando esta pauta de escucharlo y todavía poner en duda la responsabilidad? ¿Sí? Porque al juez inclusive le pesó, el último juez que llevó el procedimiento él solo, que llevó su propio proceso, ese juez todavía hasta le dijo que qué lástima de haber perdido a una persona o de sentenciar a una persona que tuviera tantos talentos. Fue reconocido, inclusive la conmoción que generó en las personas. O sea, vamos a entender esta parte. Hubo mujeres que morían por él, que le mandaban cartas. O sea, entendemos la mente humana, cómo es capaz de diferenciar porque es guapo, porque tiene cierto atractivo visual, porque es blanco, porque es de ojos de color. ¿Qué generó en las demás mujeres? ¿Por qué entonces existe esta parte de preferencia y por qué existe el rechazo en cuanto vemos a una persona que no cumple las características que nosotros deseamos? ¿Cómo lo podemos visualizar? Hay unos memes también muy interesantes. Bueno, a mí me da risa porque lo traduzco en algo real, donde dice, son cuestiones laborales, se te acerca un hombre guapo, atractivo, te dice qué guapa te ves, y tú te sientes bien, dices, ay, gracias, y te sientes bien. Llega uno feo y te dice, qué guapa, como te ves muy bien, y es un acoso. Claro. Entonces, dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, y es cierto. También nosotros discriminamos esa parte de la belleza o de la fealdad que es de acuerdo a nuestra percepción, porque es lo que nosotros percibimos. No existe, diría Sócrates, que la verdad no es absoluta, es relativa. Entonces, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene un propio pensamiento, ¿sí? Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Les dije que quería que interactuáramos. Ahora sí que leo sus comentarios, adelante. Bueno, aquí te mandan felicitaciones. Muchas gracias. La quiero mucho, dice. Pero,
vamos poniéndonos a participar en esta parte, ¿no? Vamos a leer sus comentarios y pues ver si le damos respuesta. Hay que aprovechar esta cuestión, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, hasta ahorita me ha parecido, yo estoy calladita, ni hablo porque te estoy escuchando y digo, wow, ¿no? Realmente muy, muy, muy interesante. Y fíjate que ahorita que decías esto de la persona, de que lo vemos guapo y lo vemos así, vi también un video que también era un experimento social, de un chico que estaba sosteniendo como de los algodones de azúcar, estaba sosteniéndolo así y parecía pues como si los estuviera vendiendo, ¿no? Está parado y entonces comienza a decirle a una chica, está esperando su Uber, le dice, bueno, ¿estás esperando tu transporte? Y le dice, sí, ¿quieres que te dé ride? Yo te llevo. Y ella, no, pero no, quiero platicar contigo, algo así, se hace un acercamiento y la chica, ay, no, hazte para allá, ay, como si fuera un acoso, ¿no? De hecho, le decía, ya voy a llamar a los policías, o sea, hazte para allá. Ah, bueno, está bien. Entonces llega un señor y le dice, gracias por cuidármelo, ¿no? Y él, no, sí, de nada. Y ya le dice, ¿quieres que te lleve? ¿Quieres que te acompañe? Y ella, no, ya va a llegar mi Uber. Bueno, y saca las llaves y es un carro así último modelo deportivo, padrísimo, no me acuerdo qué marca, así, wow, ¿no? Y se sube y la chica, ay, me canceló, si quieres sí, y ya empieza a coquetearle, ¿no? Y es esta parte en donde dices, bueno, como cuando estaba vendiendo algodón de azúcar ni lo pelaba, ¿no? O hasta lo agredía en este sentido, cuando él realmente fue muy respetuoso, y después está, no, sí, ándale, por favor, llévame, y él le dice, no, por interesada, ¿no? Es que realmente la parte de la cuestión del video, pues lo que quieren demostrar. Pero sí, precisamente tiene mucho que ver con esta parte del clasismo. Aquí en México el clasismo es, de hecho estábamos comentando, ¿no? Esta famosa división que tenemos aquí en Guadalajara, que es de la calzada para allá, ¿no? A ver, maestra Liz, platíquenos esa parte, porque yo también soy discriminada, porque dicen que vivo en Tonalá y por eso me discriminan. Sí, claro. El chiste local, pero realmente va dirigido a mi hermano que vive en Tonalá. Por si está escuchando mi hermano, te quiero mucho. Nos hacen un comentario, Iván Sánchez dice, últimamente ha salido todo este movimiento de mofarse de los whitexicans. ¿Saben si ya existe algún término aquí en México para la llamada supremacía blanca? Y si lo hay, ¿saben las características de estos grupos? ¿Tiene que ver con el color de piel o es por la posición económica? Yo creo que aquí en México es la posición económica, independientemente, bueno, aunado con el color de piel. No es lo mismo ver a personas blancas de ojos de color que pertenecen a un gremio económico bastante bueno, o ver a una persona que tiene características indígenas pero que también tiene una posición económica buena. ¿Sí? Inclusive puede tener dinero, porque es más, vamos a hablar de un tema que fue muy conocido por todos y fue esta mujer que hizo la película de Roma. Yanitzia, ¿cómo se llama? Yanitzia Aparicio, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Empezaron a comentar cosas muy interesantes, porque uno, no entendían cómo una persona como ella estaba en los Óscares cuando era una indígena. Fue discriminada por nosotros mismos. Vi varios comentarios que ponían que cómo esa india podía estar en un lugar así y que sea merecedora o que sea nominada para el Oscar. Algunos artistas, actores, actrices, también comentaban lo mismo. ¿Cómo es posible entonces que una persona, por su condición de raza, sea rechazada de esa manera? Claro. Entonces, ¿tiene dinero? Pues claro que sí, porque le pagaron muy bien por su actuación. Sin embargo, esta persona fue muy agredida por todo el gremio de personas de clase alta, inclusive por actores y actrices que también estaban dentro del rango de ella, que por ahí decían, es que cómo es posible que una persona sea merecedora de un Oscar o sea nominada para un Oscar cuando es alguien que no tiene ni siquiera trayectoria, cuando ni siquiera lo estudió, cuando es una persona que tomaron ahí, no sé, de un cerro y la pusieron ahí a actuar. ¿Cómo discriminamos esa parte? Aquí en México entra la parte de economía, pero también unido con el color de piel. Tiene mucho que ver. Créanme, que cuando tenemos, inclusive, yo he tenido personas
alumnos que son indígenas y de verdad se los digo, yo les pregunto a ellos por si son pertenecientes a alguna etnia, porque a mí me gusta conocer de sus orígenes, porque realmente a mí me gusta mucho. Entonces, hay algunos que me niegan que son pertenecientes a las etnias y de pronto conozco a alguien más que los conoce y dicen que sí son indígenas, pero hasta ellos mismos les da pena manifestar que lo son porque entienden al rechazo de los demás. Claro. Y no debería de ser así. Volvemos a lo mismo. Yo siempre he tenido una pregunta. Si ellos son los originarios de nuestro país, si ellos estuvieron aquí primero antes que los españoles, nosotros no somos originarios de aquí. Nosotros ya somos una mezcla. Somos mezcla de la mezcla de la mezcla. Claro. Entonces, si ellos son dueños del país, ¿podrían sacarnos? ¿A dónde pertenecemos? Porque tuvimos la conquista española, la conquista francesa, porque también los franceses estuvieron aquí, y los estadounidenses. ¿A dónde pertenecemos? ¿Realmente pertenecemos a este país? Porque los que comenzaron con la independencia fueron los criollos. Y los criollos lo hicieron para mantener el poder dentro de los mismos criollos, y los criollos eran hijos de españoles nacidos aquí. Entonces, ni siquiera tenían una sola gota de sangre indígena. Y aquí hay personas que les aseguro que no tienen ni una sola gota de sangre indígena. Entonces, ¿a dónde pertenecemos? ¿A España o pertenecemos aquí? ¿Nos podrían sacar? No, y además como muy orgullosos de esto, ¿no? Muy orgullosos de no tener una gota de sangre indígena, ¿no? Esta parte en donde la cuestión de la discriminación que decíamos, ¿no? Pues yo sí estoy muy orgullosa de mis orígenes. Yo sí, a mí sí me gusta tener sangre indígena porque eran lampiños, o sea, eso es una bendición de Dios, ser lampiño. Entonces, esa es la parte, aparte de que, bueno, los indígenas eran personas demasiado inteligentes. De hecho, aquí en México solamente existe el invento mexicano o las mexicanadas, que nosotros así le llamamos, porque en ningún otro país pueden hacer una estructuración de una nada para hacer algo. Claro. Nosotros nos inventamos lo que tenemos y podemos sacar adelante un proyecto con lo que hay, ¿sí? Y eso solamente es una capacidad que tienen los mexicanos porque descienden de los indígenas, que eran las personas más inteligentes, mucho más inteligentes que los españoles y que los conquistadores que estuvieron aquí en México, para que más o menos sepan un poquito de historia. Excelente, padrísimo. Bien, ¿qué más comentarios hay? A ver. Oye, fíjate, yo tengo un comentario que tiene que ver con esto que preguntaba Iván, o que comentaba Iván, de que si es por la posición económica, el color de piel, y que ya tú nos comentabas que pues es una mezcla, ¿no? Pero bueno, sabemos que los memes y todo lo que se da a partir de los videos graciosos y memes es realmente una manifestación de la sociedad hacia lo que está pasando en el momento, ¿no? Es una expresión social. Entonces, bueno, precisamente tenemos un montón de memes de esto de prietos en aprietos y la vida de un prieto es más difícil y no sé qué, que bueno, como se escuche tomándolo y nos reímos de eso y todo, pero es precisamente esta manifestación de las personas que a lo mejor tienen la misma o el mismo nivel económico que yo, o a veces hasta un poquito más, etcétera, pero son de piel más morena, ni siquiera son de raza negra, ¿no? Sino son más morenos, y como también pues son discriminados de muchas formas porque no me gustan los prietos, ay, no me gustan los morenos, ay, no me gusta esto, ay, ese guácala, o a mí me ha tocado escuchar hasta, es que ha de oler feo. Yo digo, ¿por qué ha de oler feo? O sea, pues se baña y todo lo demás, ¿no? O sea, ni siquiera conoces, ni siquiera te le has acercado. Pero que tiene que ver con esta cuestión del color de piel aquí mismo. Sí, de hecho, la maestra Liz nos estaba haciendo una aportación antes de comenzar con el programa. Maestra, ¿nos puede platicar de lo que nos estaba diciendo del experimento que se realizó? Del experimento social donde sale una niña que es güerita, pero la pintaron como si estuviera morenita, y de hecho le pusieron precisamente ropa como si fuera una niña indígena, o más que indígena, como si fuera una niña que vive en la calle. Entonces las personas pasaban alrededor de la niña y ni siquiera le preguntaban, oye, ¿dónde está tu mamá? O sea, nada. Y estaba sola. Y estaba sola, exactamente. Obviamente le estaban cuidando los que estaban por ahí tomando el video, ¿no? Pero después ahí se dan cuenta que nadie llegó y le preguntó a la niña, oye, ¿qué tienes? Después aparece la misma niña con un vestidito, vestida tipo princesita, y todas las personas que, bueno, no todas, pero sí una gran parte de las personas que iban pasando, sobre todo mujeres, se acercaron a la niña y le preguntaron, ¿dónde está tu papá y dónde está tu mamá? Entonces ahí se nota también mucho la diferencia en donde nosotros también nos estamos fijando.
Claro. Y aquí volvemos a lo mismo, la parte del clasismo. Y el identificar si una persona puede ser merecedora o no de que nosotros lo podamos ayudar. O sea, hasta ese punto llegamos. ¿Qué será esto? De acuerdo a los teóricos, esto sería parte de la conducta, del aprendizaje que obtuvimos. ¿Quiere decir que nuestros padres nos enseñaron a discriminar? ¿O en la escuela nos enseñaron a discriminar? ¿O nuestro mismo grupo social nos enseñó a discriminar? Pues yo creo que sí tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? La cuestión cultural, la cuestión social, en donde hay una gran mayoría de personas que es un paradigma, ¿no? O sea, es que ellos lo hacen, pues yo lo hago, ¿no? Y no sé ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni nada, simplemente nos limitamos a repetir ciertas cuestiones, ¿no? O sea que eso sería una conducta aprendida. Entraríamos entonces por la parte del conductismo. Es la parte que yo estoy aprendiendo, ya centrándole un poquito más a la parte de psicología, cómo yo aprendo este tipo de actos que no están como calificados como correctos. Uh-huh. Dentro de nuestra moral social, lo correcto o incorrecto, lo incorrecto es que nosotros hagamos este tipo de actos discriminatorios. Eso es lo incorrecto, de acuerdo a una moral social y de acuerdo a nuestra sociedad y de acuerdo a nuestros principios, ¿sí? Que aquí en México se supone que no existe esta parte de la discriminación y es sancionada por la ley, supuestamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cómo lo aprendemos o de qué manera es que nosotros empezamos a captar que es correcto el hecho de yo discriminar a alguien más por su condición física, uh-huh, inclusive por su tendencia sexual, su orientación sexual, porque también ha habido actos de violencia por ese hecho? Uh-huh. ¿Cuántas personas han sufrido violencia porque no viven dentro de un marco social que está considerado como normal? Uh-huh. Y nosotros lo vemos como algo anormal. Inclusive, haciendo alusión a esto, también hubo cierto racismo cuando existió en México, en la Ciudad de México, se hace la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y cuando se hizo esto, comenzó un desorden total, porque todo el mundo decía, ¿cómo es posible que ya se puedan casar las personas del mismo sexo? Y segundo, lo peor de todo, ¿cómo van a adoptar? Uh-huh. Y se hizo un consenso en todo lo que fue el país y también se hizo un gran debate en que si era correcto o no que las personas del mismo sexo pudieran adoptar a un niño, a un menor, que era lo que le iban a enseñar. Yo veo que hay personas violentas y que viven en casa con papá y mamá. Claro. Y que son agresivos y que tienen ciertas costumbres no tan buenas, como por ejemplo el robar, que también se los enseñan los padres. Uh-huh. Y que también lo ven como normal y que son papá y mamá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que aquí generamos esta moral flexible que he estado hablando desde hace ratito, donde decimos es que si sucede en un vínculo de hombre y mujer, que era lo normalizado o lo normal dentro del matrimonio, porque decía, en la definición decía que era la unión de un hombre y una mujer. Entonces, si yo lo veo así, quiere decir que ellos están capacitados para poder criar a un niño. Ellos sí tienen esa capacidad. Entonces, fue algo muy controversial, inclusive de estado a estado, porque en la Ciudad de México aceptaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo y en los demás estados dijeron ¡no! Y todavía se persinaron y dijeron ¡Ave María Purísima! ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí? ¿Cómo a ti, Ciudad de México, se te ocurrió semejante cosa? La iglesia lo tachó y dijo ¡Dios mío! O sea, ¿cómo mis corderitos van a hacer semejante acto? Bueno, aquí en Jalisco ya existe el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero en muchos estados fue algo totalmente controversial y entonces hablamos de discriminación y eso no era discriminación, no existen los derechos. Por ejemplo, en el Estado de México, bueno, en la Ciudad de México, hay una ley especial para las personas homosexuales donde se les da ciertos derechos, ciertas ventajas que aquí en Jalisco no se contempla, ni en ningún otro estado, bueno, al menos que yo sepa. ¿Sí? Y desde ahí no estamos discriminando. Por ejemplo, si fuera un hombre que no puede tener esta condición y que, bueno, psicológicamente podríamos entender que una persona a lo mejor se siente atrapado en un cuerpo que no le pertenece y él se siente mujer, pero pues su cuerpo es de un hombre. Y si se maquilla, si se arregla, no lo van a contratar. Ya desde hablando de las partes laborales, no van a contratar a una persona, a un hombre que se vista como mujer. Uh-huh. Si no es para ser estilista, no lo van a contratar.
Si a lo mejor es un buen abogado, es un médico, pero no se identifica con su sexo. Así es. De hecho, nosotros nos dicen que tenemos una etiqueta de vestimenta. Una persona, así sea homosexual o no, si es hombre, se tiene que vestir con su traje y tiene que verse como un hombre varonil, porque así es un abogado. Eso es como una etiquetita que pusimos a las diferentes profesiones. Esos actos de discriminación, no solamente estamos hablando de color de piel, no estamos hablando de un origen étnico, estamos hablando en cuestiones generales, no estamos hablando de cuestiones o condiciones socioeconómicas, estamos hablando de algo general que nosotros hemos normalizado y que inclusive a las personas que son de bajos recursos, como nos comentaba la maestra Liz, la niña que no estaba bien vestida, nosotros vemos múltiples personas que viven en la calle, que son vagabundos, que no tienen dinero, que no tienen comida, y nosotros simple y sencillamente lo vemos tirado ahí, no sabemos si está muerto o no, si tiene una necesidad, le pasamos por encima y seguimos nuestro camino. Tenemos el yo-yo. Entonces, mientras yo esté bien, yo no tengo problemas, lo demás no me interesa. Entonces, ese individualismo que se marca aquí en México es lo que nos ha permitido que todo este tipo de situaciones sigan pasando. Claro. Ay, Eli, pues nosotros podríamos seguir hablando muchísimo tiempo de esto, pero bueno, ya nos tenemos el tiempo arriba. Me voy a permitir leer los últimos comentarios de aquí. Dice Leticia Asensio, este punto está buenísimo porque en México el menos prieto se siente superior que alguien más moreno, que malinchistas nos dicen, y esto es en todos los aspectos, claro, lo que comentábamos, ¿no? Y Marcos David dice, ¿qué tanto influye la realidad social de México con la percepción de lo que es racismo o no racismo? Creo que tenemos 2 minutos para contestar esa pregunta. Pues mira, yo creo que lo hemos normalizado y para mí el racismo, porque esto es una definición muy general, pero para mí yo creo que el racismo radica en lo que dijimos desde el inicio, que es una persona que no cumple tus requisitos y tú la rechazas, la discriminas. Desde ahí ya estamos siendo racistas. Desde que sea el color de piel, que no piense como yo inclusive, porque hay personas que si no piensas como yo, para mí lo que yo digo es ley y yo tampoco tolero. La falta de tolerancia, la falta de permisión, la amplitud de mente en cuanto a aceptar todo lo que es el ser humano en sí, que sí es complejo, pero también tiene cosas importantes que aprenderle, ¿sí? No por el hecho de ser de color, no por el hecho de la etnia, no por el hecho de la religión. Yo creo que nosotros siempre utilizamos esta parte de la discriminación y me sumo, porque sí lo hemos hecho. Y lo hemos hecho quizás de manera inconsciente o de manera consciente, como ya lo dije. Inconsciente es porque no va de acuerdo a mis estándares, porque no va de acuerdo a lo que yo digo o a lo que yo pienso o a lo que yo creo que es correcto. Sin embargo, cuando lo hacemos de manera consciente es todavía peor, porque es con todo el dolo, con toda la intención de atacar y de lastimar. Entonces ahí eres racista. Para mí eso es. Si no tienes la condición que yo espero, para mí eso es racista. Bueno, híjole, pues ahora sí que en este punto podríamos seguirle jalando el hilito y el hilito y el hilito y hay mucha tela todavía que cortar, dicen. Pero bueno, ojalá nos puedas volver a acompañar en algún punto, ¿verdad? Contigo, la verdad es que hablamos y hablamos y hablamos y podemos hacer programas de horas, ¿no? Pero por el programa de hoy, pues hasta aquí llegaría. Te agradezco muchísimo en nombre de todo nuestro equipo y me imagino que de los que están allá también que te querían de regreso, te agradezco el que pudiste hacerte ahí un espacio en tu agenda y compartir este tema con nosotros, ¿sí? Les agradezco a todos los que nos estuvieron viendo, muchas gracias también. Como cada viernes los invito a que nos contactemos el siguiente viernes, nos vemos a las 4 igual para nuestro siguiente programa. Gracias acá al equipo detrás de cámaras, Liz que estuvo participando, Diego nuestro creador de contenidos, muchas gracias. Y aquí productor y todo lo demás. Entonces, bueno, les dejamos en los comentarios los links de los videos que comentaba Eli y que tengan excelente semana. Nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego.